tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, en esta su sexta temporada. Pero muy satisfechos y muy contentos. Pero además, hoy, para Sin Censura, es un día muy especial. De veras, muy especial. Emotivo, además, porque siempre los reencuentros tienen algo que hace sentir, recordar aquellas vivencias y los tiempos compartidos. Tengo el honor de presentarles hoy a un gran amigo, compañero de muchas batallas políticas. Fue mi líder cuando yo fui diputado federal. Él coordinó la 56 legislatura del Partido de la Revolución Democrática, un partido en el que tuvimos todas las oportunidades de participación política y del cual tenemos, por supuesto, el mejor de los recuerdos y de la presencia, porque nunca dejamos de tener algo de perredista siempre en nuestro corazón. Lo he comentado con el terrible de Raimundo Carmona en algunas ocasiones, y vi qué bien que esté con nosotros Jesús Ortega. Chucho. Raúl, un gusto, muy buenas tardes, y también me da mucho gusto recordar buenos tiempos y también recordar intensas luchas que dimos en la Ciudad de México y también aquí en Oaxaca, porque sí, debe de saber el público que Raúl fue no solamente nuestro diputado, sino también fue candidato a gobernador. Sí, primero de la izquierda. El primero de la izquierda y bueno, pues nos hemos encontrado en otras ocasiones, y ahora a propósito de un libro que más tarde hablaremos, que se llama Reencuentro, precisamente, aprovecho para reencontrarme ahora con nuestro viejo amigo, buen amigo Raúl Castellanos. Gracias, Jesús. Y bueno, le entramos aquí, es un poquito de historia. Tiempos importantes desde el 88, con la caída famosa del sistema, el ingeniero Cárdenas dando una gran batalla democrática, y luego el 5 de mayo el surgimiento del PRD como partido político al que el PMS le cedió su registro en una acalorada sesión que yo recuerdo de la Comisión Federal Electoral, donde el debate se centró entre Porfirio Muñoz Ledo y Diego Fernández de Ceballos sobre el tema de cómo realizar el procedimiento. Finalmente en aquella sesión se aprobó el cambio de nombre del PMS, pero la formalidad se concluyó el 5 de mayo de 1989. ¿Qué ha pasado desde ese momento a la fecha, mi querido Jesús, por el PRD? Podemos hacerle una revisión rápida. Pues como a todos los organismos vivos tenemos periodos de ascenso, luego hay periodos de estancamiento y luego hay etapas de descenso. El chiste es que cuando llegues a las etapas de descenso no te estaciones ahí, sino que inicies de nueva cuenta el ciclo. Claro. Y así es la vida, en términos generales, la vida de las personas, pero también así es la vida de las instituciones como el PRD. El PRD ha tenido procesos de ascenso muy importantes, de descenso. Hemos vuelto a caminar la cima, a llegar a la punta de los cerros, a lograr nuestros objetivos, y hemos tenido también momentos difíciles. Yo recuerdo que deberíamos de llamarle a la verdadera cuarta transformación, no esta caricatura que hoy tenemos, sino a la de las grandes reformas que durante 3 décadas o un poco más de 3 décadas empujó el partido. Hizo el PRD junto con otras fuerzas democráticas para dejar el viejo régimen de partido de Estado y construir un nuevo régimen político democrático. En alguna ocasión un compañero de Zacatecas me decía, pues ya hicimos las reformas democráticas, ahora hay que cambiarle de nombre al PRD para que ya no se llame el Partido de la Revolución Democrática, sino que ahora se llame el Partido del Impulso Social, decía Raimundo Cárdenas. Y digo esto porque ciertamente hicimos las grandes reformas liberales y las grandes reformas democráticas en nuestro país. Incluso la electoral, ¿no? La electoral. La electoral, que fue aquel 9 de enero de 1989, cuando presidía la Comisión Federal Electoral Fernando Gutiérrez Barrios, que se lanzó la iniciativa precisamente para la primera gran reforma electoral,
pues creo que el PRD fue parte fundamental, no creo, afirmo, el PRD fue parte fundamental de esa reforma, como lo fue también en el 94, cuando volvió a haber nuevas reformas que abrieron incluso espacios para equilibrar las condiciones de la competencia, aquella reforma de la calle de Barcelona, donde también Porfirio y Valero fueron los representantes del partido, pero que hicieron un gran trabajo, que de alguna manera todo eso también abonó y posibilitó para que el ingeniero Cárdenas ganara la regencia, bueno, el gobierno de la Ciudad de México en el 89. Entonces, estás en lo correcto. Es decir, el PRD ha impulsado todas las reformas democráticas, pero ¿qué nos pasó? Digo, me incluyo, que llega la derecha en el 2000 al gobierno federal. Pues sí, en 2001. Estas importantes reformas de carácter liberal y de carácter democrático hicieron, a mi juicio, que una buena parte de la ciudadanía dejara la condición de servidumbre y de feligresía y de clientela electoral para convertirse en ciudadanos, ciudadanas. Y ese cambio de convertirse en ciudadanas, lo que era la masa popular, hizo que se pudieran materializar esas profundas y grandes reformas. Mencionas tú 1994, entre 94 y 96 se creó el Instituto Federal Electoral, la credencial de elector, y se hizo posible, después de décadas, de 90 años, se hizo posible el sufragio libre, con el cual, por cierto, ganó la derecha en el año del 2000. Y que es lo que yo siempre he dicho, ¿qué pasó? Simplemente que nosotros instalamos la democracia, pero no para eternizarnos nosotros en el poder, sino que en la democracia juegan todos. Cualquiera gana. Y gana cualquiera. Sí, así fue. Y necesitamos que eso quede muy grabado en la mente de las personas para que no piense alguien que llegar al poder, como sucedió en Bolivia, le da, entre comillas, derechos para eternizarse en el poder, o lo que sucedió en Nicaragua. Yo me recuerdo en las marchas en la Ciudad de México a favor de la revolución sandinista, tratando de expulsar al dictador Somoza, y ahora veo miren lo que quedó a un dictador repitiendo lo mismo que Somoza, por eso, o peor, ¿no? En muchos sentidos. En algunos sentidos, sí. Por eso digo yo que el valor de la democracia debe ser retomado por la izquierda para entenderlo como un sentido de vida en donde puedes estar tú gobernando, pero puedes no estar gobernando. Y ser parte activa. Y ser parte activa del proceso de avance y desarrollo de la sociedad, en este caso de la sociedad mexicana. Yo estoy convencido de que la verdadera transformación fueron esas 3 décadas de existencia del PRD, en donde no fuimos los únicos, pero sí fuimos los principales impulsores de la verdadera transformación del régimen político. Ahora lo que yo observo es que hay un proceso muy peligroso de regresar al viejo régimen, con otro nombre, pero al viejo régimen de concentración del poder en un solo individuo, en un solo personaje. Yo cuando era diputado en esa legislatura, en el 94, recuerdo que teníamos que confrontar al presidente de la República. Lo hacíamos con valentía, pero también lo hacíamos protegidos con una legislación. Ahora, algunos legisladores de algunos partidos que no son del PRD se autocensuran para no confrontar al presidente. Y se está construyendo peligrosamente una autocracia, una dictadura en nuestro país que necesitamos ponerle un alto antes de que sea demasiado tarde. Ya entraremos ahorita a ese tema. Pero para acabar de redondear, finalmente yo te preguntaría, las corrientes en el partido, ¿qué tanto fueron parte positiva? ¿Qué tanto generaron contradicciones? Sería un primer punto de arranque.
Y luego el tema del rompimiento de Andrés Manuel con el partido. ¿Cómo lo visualizas tú? Sí. Para poder ya entrarle al tema actual. Hay un dato que poca gente pone atención. Cuando el PRD nace el 5 de mayo de 1989, en ese mismo año se estaba derrumbando el socialismo realmente existente. Claro. En 1989 se desplomó el muro de Berlín y con ello se desplomó el paradigma que muchos de nosotros muy jóvenes teníamos de lo que era el socialismo y lo que era la izquierda. Pero lo saco a colación y hago mención de esto, Raúl, porque una de las causas que hizo que se derrumbara el socialismo realmente existente fue la intención de imponer un pensamiento único al conjunto de la sociedad y desde luego en el partido. El partido era un partido, me estoy refiriendo al partido de la Unión Soviética y al partido de la Alemania Democrática y al partido de Ceausescu en Rumanía y las dictaduras que en el nombre del socialismo se instalaron una idea del pensamiento único, de tal manera que cuando nace el PRD dijimos, aquí no puede haber un partido de pensamiento único, necesitamos vitalizarnos y recrearnos en nuestra pluralidad. Incluso yo me acuerdo que dijimos, de ahora en adelante no hay que hablar de la izquierda, sino que de ahora en adelante hay que hablar de las izquierdas. Y también decíamos, en el PRD no existe una sola visión de la izquierda. Cierto. En el PRD existen varias visiones de la izquierda, es un partido democrático. Y eso se hacía realidad, ¿eh? Claro. Ahí estaban los consejos políticos. Es correcto, con una gran discusión, ¿no? Y un debate civilizado. Que yo me acuerdo de un consejo donde Carlos Navarrete cuestionó, pero duramente, al ingeniero Cárdenas. Hoy no veríamos eso en Morena, ¿verdad? Hoy no se vería, sería imposible. Yo les platico a muchos compañeros que en el PRD no es verdad que hubiésemos estado sumisos ante los caprichos y las arbitrariedades de los líderes. Los confrontábamos, sí. Y los confrontábamos abiertamente porque creímos, como lo seguimos creyendo, en que la pluralidad es indispensable para la convivencia democrática, en sentido diferente a la idea del pensamiento único. Y entonces las corrientes, pues como todas las cosas, tienen su virtud y también tienen sus fallas. Contribuyeron a hacer del PRD un partido de hombres y de mujeres libres, aunque después en un proceso degenerativo se convirtieron en instrumentos de presión y de chantaje interno. ¿Qué es lo que hay que hacer? No pretender desaparecer la pluralidad. Lo que hay que hacer es que las corrientes dejen de ser instrumentos de presión y de chantaje para que recuperen su visión original de expresiones de la diversidad en el pensamiento político. Los matices, podríamos decir, que cada quien tiene en su visión de proyecto político, de proyecto de Estado, de proyecto democrático. Eso es cierto, porque sí, las grandes discusiones que había en el Consejo Nacional del Partido, bueno, no solo en el Consejo, aquel congreso de Huastepec, aquel gran debate entre el ingeniero Cárdenas y Porfirio sobre de cómo encarar al régimen de Zedillo, ¿no? Ese fue el punto, ¿no? Y también que ese a final de cuentas fue el resultado de las grandes reformas, porque había un sector del PRD que decía el gobierno de salvación nacional, y esa idea del gobierno de salvación nacional llevaba a la imagen de un grupo de personas asaltando el poder o la transición democrática y construyendo un régimen popular o un proceso de cambio y de reforma pacífico que contribuyera a la transformación del país. ¿Cuál de estas dos posiciones ganó? Pues la de las reformas. Sí. Por eso 30 años duramos en reformas, cierto. Hasta que cambiamos el régimen. Y tú fuiste parte activa. Es correcto. Eres toda un ente, en el buen sentido, un animal político que le has dado mucho al PRD. Pero en ese momento viene el rompimiento con Andrés Manuel, se va. ¿Ahí qué pasó? Pues que Andrés Manuel
no estaba acostumbrado a debatir y a discutir. No pierdas de vista, y yo les pido a los que nos escuchen y nos ven que no pierdan de vista que yo fui secretario general del PRD cuando Andrés Manuel fue presidente. ¿Cierto? Y tampoco pierdan de vista que yo fui coordinador de campaña de Andrés Manuel cuando él era candidato a la presidencia en el 2006. Digo esto porque había una permanente confrontación de posiciones y de comportamientos. Andrés Manuel en la idea de imponer todo y nosotros, yo como parte de ese grupo en la idea de reflexionar y de discutir y a partir de la discusión buscar consensos. Eso yo te lo reconozco, siempre lo haces. Hasta que Andrés Manuel, después de las elecciones de 2012, tomó la decisión ya muy reflexionada, ya muy pensada de salirse del PRD, porque él siendo militante del PRD formó Morena, adentro del PRD. ¿Cómo te explicas que esté llamando López Obrador a votar, te acuerdas, por los del PT y por aquel personaje de Iztapalapa que traía una venda en la frente? ¿Cómo se llamaba este personaje? ¿El Juanito? El Juanito. Sí. Andrés era el dirigente, uno de los dirigentes principales, y en esa elección estaba llamando a votar en contra del PRD, estaba llamando a votar por el PT. ¿Por qué? Porque no le gustaban los candidatos que teníamos el PRD en la Ciudad de México. ¿Qué militante democrático hace eso? Pero lo mismo sucedió con el Pacto por México. Porque un grupo de personas en las que estaba, por ejemplo, Cuauhtémoc, Manuel Camacho, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Zambrano, yo, nos reunimos en la casa de Marcelo Ebrard para discutir qué hacíamos con el enorme caudal de votos que el PRD había conquistado en las elecciones del 2012. Y decíamos, no permitamos que se pierda ese caudal de votos como lo perdimos en el 2006. Y le planteamos por voz de todos, pero nuestro portavoz en ese momento era Camacho, que Andrés se convirtiera en el gran líder del país a partir de que ofertara y propusiera grandes reformas y grandes transformaciones al gobierno de Peña Nieto. La reacción de Andrés Manuel fue de ni siquiera discutirlo, sino de rechazar per se un planteamiento de lograr acuerdos con el régimen para lograr profundas transformaciones, tomando en cuenta que el PRD tenía un enorme caudal de votos, de millones y millones de votos. Andrés ahí rompió, se va a formar Morena, nos fractura al PRD, una gran fractura, debo decírtelo, Raúl, por la columna vertebral. Claro. Nos invalidó durante un tiempo y claro que nos causó un daño en la elección porque sacamos una cantidad de votos muy pequeña, pero no nos destruyó. ¿Qué es lo importante? Que es lo importante, y ahora estamos en ese proceso de recuperación, pero no quiero perder de vista el hecho de que otra vez logramos un ascenso muy importante en el 1994, después en las reformas de 1996, en el 2000 tuvimos un declive, en el 2006 tuvimos otro ascenso con López Obrador en la candidatura a la presidencia más significativa, y ahora estamos en este proceso de recuperación y de reforzamiento de las estructuras del PRD. O sea, el PRD está más vivo que nunca. Sí, desde luego, esta frase es común, pero lo que te quiero reiterar es que, como todo organismo vivo, se pasan momentos difíciles, claro. Nos recuperamos. Nunca hemos estado en artículo mortis, nunca hemos estado en terapia intensiva. Sí sufrimos un golpe fuerte en las pasadas elecciones, se redujo de manera sensible nuestro caudal de votos, pero
somos humildes, corregimos nuestros errores y estamos en este proceso de recuperación. Excelente. Y en ese contexto estás ahora en Oaxaca. Ayer presentaste tu libro, Reencuentro, la izquierda y el liberalismo político. ¿Qué nos dices en torno a esta presentación y a todo lo que estamos viviendo en el país? No es un libro de un político clásico. Quiero decir que no es un libro para hacer memorias, porque muchos políticos hacen libros para relatar sus memorias. No es un libro para una campaña electoral, como muchos políticos hacen libros de promoción para campaña electoral, y tampoco es un testamento político. No, este es un libro que me llevó 8 o 10 años de juntar datos, cifras, de juntar citas, de acumular la experiencia en textos y originalmente la idea era que pusiera en el libro nuestro propósito de derrumbar la mitología que la izquierda construyó durante muchos años. Hemos construido una mitología. Estamos en contra del pensamiento como evangelio y estamos en contra del pensamiento como ideología, pero al seno de la izquierda construimos evangelios y construimos verdades absolutas. Sí. Hay que derrumbar esos mitos, y uno de esos mitos es que el liberalismo y la izquierda no solamente no pueden encontrarse, sino uno tiene que destruir al otro. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la libertad no sea un pensamiento de la izquierda? ¿Y cómo es posible que la democracia no sea un pensamiento que los de izquierda debemos de sacar adelante y empujar? ¿Y cómo es posible que la ciudadanía como el elemento distintivo para la democracia no sea un elemento de la izquierda? Por eso digo que hay que reencontrar las ideas del pensamiento liberal en México con las ideas de una izquierda democrática, de un socialismo democrático, como es el que se fusionó en la Europa de la posguerra y que es la que ha permitido el gran desarrollo humano de esas sociedades. Cierto. Vincular las libertades civiles, los derechos humanos, con el bienestar económico y el bienestar social. Este es el tema central del texto. El planteamiento fundamental. Muy interesante, habrá que seguirlo. Y del momento actual, Jesús, ¿qué opinión te merece? Pues que en contraste con lo que dice este libro, observo una situación de verdad de gran riesgo y de gran peligro para la población en su conjunto. ¿Cuál es? Que el presidente está llevando al país a una polarización y a una confrontación que puede tener daños irreparables en el país. Cada vez que en la historia de México se ha polarizado la población, el resultado ha sido francamente negativo. Y México es un país de una enorme pluralidad y una enorme diversidad. No puede ser que el presidente de la República sea el encargado, casi como tarea única y principal, de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿De qué lado están los buenos y de qué lado están los malos? Sí, ¿De qué lado están los chairos y de qué lado están los fifís? No puede ser que el presidente de la República sea el encargado de hacer esa separación y esa diferenciación, cuando espero que reconozca que lo que es México es un país de una gran pluralidad. Ahora no nos está llevando a separar a los mestizos de los indígenas, ahora con sus tesis estas sí, sobre que el causante de la corrupción en México es Cortés. Ahora ya está hablando de separar a los mestizos de los indígenas. Bueno, francamente me parece que esa no es la tarea del presidente. Pero como el presidente se dedica a hacer eso, entonces está descuidando la economía. Hoy estamos en recesión. Aunque lo niegue. Aunque lo niegue, pero hoy estamos en recesión. 3 trimestres donde hemos tenido retroceso. Y 3 trimestres donde no ha crecido la economía, no hay empleos, se pierden salarios
No hay inversión. No hay inversión. Y de donde vayas te lo dicen, ¿eh? Claro. Los hoteleros, te lo dice el taxista, te lo dice el constructor, todos te lo dicen. Pero el presidente está dedicado a polarizar a la sociedad. Hay más de 30,000 personas asesinadas de manera... Bueno, este año ya está documentado que es el más violento de toda la historia. De toda la historia. ¿Sí? Pero el presidente está dedicado a polarizar a la sociedad. Con las mañaneras. Con las mañaneras. ¿Qué otra cosa aparte de las mañaneras hace el presidente de la República? Bueno, me parece que no hace otra cosa y la mejor prueba la tenemos en que el país, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la inseguridad, desde el punto de vista de la economía, sí, se está derrumbando. Y socialmente confrontándose. Y socialmente confrontando a la sociedad. Eso es muy delicado. Esa es la antítesis del comportamiento del presidente. En lugar de confrontar, debe de buscar conciliar puntos de vista, intereses. Ese es el arte mejor de la política. Sin duda. Confrontar es fácil, arreglar... Claro. Que fue lo que hizo durante mucho tiempo, de alguna manera, y que bueno, era válido como tesis de campaña, ¿no? Confrontar, polemizar, sí, cuestionar, pero bueno, cuando ya se hace en el ejercicio de poder, son otros los factores que inciden. Y en ese contexto, pretender seguir manteniendo una política de esta naturaleza es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Y que lamentablemente se manifiesta en diferentes formas. Ahí está el tema del presupuesto recién que acaba de aprobar, ¿no? Los cuestionamientos que hay, que se le quita vitalidad, inversión a muchas áreas que son vitales para el desarrollo, para darlos al asistencialismo. Sí. Que esto te implica que hay una mentalidad, por lo menos yo así lo asumo, de abonarle a las clientelas, ¿no? Para lo que venga en el 21. Abonarle a las clientelas y considerar a una buena parte de los mexicanos inferiores, no ciudadanos. Por eso Andrés Manuel habla de que cómo no vamos a alimentar a las personas como si fueran cachorritos, porque a final de cuentas, en el fondo de su intimidad, menosprecia a la población mexicana y la considera inferior de edad, menor de edad. Y por eso, en lugar de hacer una campaña de productividad para garantizar el combate a la pobreza, anda regalando. Salinas regaló más dinero que López Obrador. ¿Combatió la pobreza? No, se acrecentó. Se acrecentó. Salinas puso en práctica muchos de los programas para regalar dinero. ¿Cuál fue la situación de la desigualdad? Y esa solidaridad, ¿no? Que era su programa emblemático. Se acrecentó. El presidente que tenemos hoy está reproduciendo las políticas de asistencialismo y de clientelismo de Salinas de Gortari, del neoliberalismo. Por eso creo que la inversión privada, la inversión pública, el empleo digno y bien remunerado, la educación de calidad, la salud para todos son los mejores elementos igualadores para poder avanzar hacia una sociedad de bienestar. Jesús, ¿qué viene? ¿Qué viene para el PRD? Pues vamos a enfrentar las elecciones del 2021. Desde hoy ya nos estamos preparando. Yo quiero hacerle una cordial invitación a aquellas personas que no participan en ningún partido político o que no quieren afiliarse a algún partido político, Raúl, a que vean el espacio de Futuro 21, que es un espacio donde queremos que se conviva de manera civilizada para que quienes no pretenden militar en un partido político también tengan oportunidad de contribuir en la participación de los asuntos públicos y en los asuntos que no son comunes. Y luego ya vendrá el momento de definir candidaturas y nosotros queremos que haya muchas candidaturas ciudadanas, pero de gente que de verdad aporte al desarrollo del país. No queremos trepadores, no queremos aventureros, no vamos a abrirle la puerta nunca más a individuos que andan buscando cómo se benefician al margen de convicciones ideológicas o de convicciones políticas. Chapulines, hay muchos. Creo que esos hay que eliminarlos de la vida política porque no contribuyen de verdad a el desarrollo de la democracia. Y así llegaremos al 21 en
seguramente en una posición de competencia importante, Jesús. Sí, no le Porque apostamos. perdón, porque además creo que están sucediendo muchas cosas también en la percepción sobre el tema electoral, ¿no? Es decir, fue un fenómeno el tema del 18, Sí. Andrés Manuel, todo se montó ahí, ¿no? Yo creo que el 21 no va a ser así. No va a ser así. No, va a cambiar. Yo cuando era diputado en el PRD, no sé si lo recuerdas, decía, no hay que estar esperanzados a que el régimen priista se deshaga y se derrumbe, y entonces nosotros ascendamos al poder. Lo mismo digo ahora, no hay que estar esperando que el régimen de López Obrador se derrumbe. Hay que hacer nuestro propio esfuerzo, construir nuestra propia fuerza. Y al margen de que se derrumbe o no, tener la capacidad nosotros no solamente de regenerarnos en el mejor sentido de la expresión, de reconstruirnos, como es tu programa, tu sitio, sino que el PRD haga su propio esfuerzo para convertirse en alternativa, una alternativa de una izquierda progresista y de una izquierda democrática y con capacidad de resolver, no solamente de diagnosticar, sino resolver los grandes problemas nacionales, como lo hicimos durante 30 años. Así es. En el cambio de régimen en nuestro país. Y que ahí está. Y que ahí está. Bien, muy bien, pues amigos, casi estamos llegando al final de Sin Censura. ¿Me permites el libro? Sí, Este fue no. que se presentó el día de ayer, con mucho éxito, sin duda, y la verdad es que a mí me da mucho gusto volver a reencontrar a Jesús Ortega. Yo lo sigo considerando el líder de mi fracción. Permíteme dedicarte, Raúl, este texto. Gracias. Con gran afecto para el gran amigo Raúl Castellanos. Gracias, Jesús. Es un honor. Es un honor. Bueno, pues, ¿algo que quieras agregar para los oaxaqueños que nos están viendo? Pues que las cosas están difíciles, a lo mejor se ponen más complicadas por esta recesión económica, pero hay que mantener vigente la idea de que las cosas van a transformarse, de que van a cambiar, de que podemos lograr que con una gran fuerza y con una gran unidad se logre transformar la realidad del país, pero desde luego también la realidad de Oaxaca para beneficio de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.